Buenas tardes, mi nombre es Jesús Gabriela Rodríguez Cuevas. Estoy estudiando en el Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Industrial. Esta es la materia de Estadística Inferencial, impartida por el profesor Juan Morales. Esta es nuestra segunda unidad. Hablamos sobre el libro basado en estadística de Mario Triola. En esta unidad miraremos el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6. Varios de sus ejercicios. Para iniciar en esta nueva unidad tenemos que tener en cuenta los objetivos fundamentales de esta segunda unidad del capítulo 4, 5 y 6. De este capítulo es lograr una buena comprensión de los valores de probabilidad, ya que estos valores conforman los cimientos sobre los cuales construyen los métodos importantes de la estadística inferencial. Si bien el objetivo principal de este capítulo es desarrollar una buena comprensión de los valores de probabilidad que se usarán en los capítulos siguientes, un objetivo secundario es desarrollar las habilidades básicas necesarias para determinar los valores de probabilidad en una variedad de circunstancias importantes. Esto quiere decir que utilizamos también en gran parte nuestra lógica basadas principalmente en la estadística, ¿no? Parte de los conceptos básicos, miraremos un poco de la ventaja comparativa real a favor de los eventos, la ventaja comparativa de pago en contra de los eventos, conceptos básicos de probabilidad. En esta unidad 4 iniciamos con los conceptos básicos de probabilidad. Uno de los ejercicios con el que iniciamos es con el 5, que dice lotería. En uno de los juegos de lotería instantánea en Estados Unidos de Nueva York, se dice que las probabilidades de ganar son de 4 entre 21. Como bien sabíamos, en esta parte es algo básico de la probabilidad, es algo de utilizar también nuestra lógica, ya que tal vez es un ejercicio de probabilidad, pero también es algo que nosotros tenemos que intuir que es lógica. Entonces lo que yo hice fue dividir el 4 entre 21 para que me diera lo que me está pidiendo, que son las probabilidades a ganar, que serían de 0.19, que o igual a 0, ya que este no representa un número en sí. En nuestro segundo ejercicio, que es el ejercicio 21, Senado de Estados Unidos, el CX, Congreso de Estados Unidos, está compuesto por 84 senadores y 16 senadoras. Si al seleccionar al azar un senador, ¿cuál es la probabilidad de elegir una mujer? Esta probabilidad coincide con la afirmación en que los hombres y las mujeres tienen la misma probabilidad de ser elegidos senadores. Ok, aquí nos está dando la cantidad de senadoras y senadores que tenemos. Nos está pidiendo cuál es la probabilidad de ser elegidos senadores. Entonces, la probabilidad de que una mujer sea electa es del 16%, ya que si dividimos el 100% entre las 16 personas que tenemos, que es nuestro régimen de mujeres, entonces nos estará dando un 16% de que sea electa una mujer, una senadora. No tiene la misma probabilidad porque los hombres tienen la mayoría de probabilidad, ya que este va del 84%, porque 84 entre 100 nos da 84% de probabilidad de que elijamos a un senador. 25. Adivinación de fechas de nacimiento. En su primera cita, Kelly pide a Mike que adivine su fecha de nacimiento omitiendo el año. ¿Cuál es la probabilidad de que Mike adivine correctamente? Ignore los años bisiestos. Entonces vamos a iniciar con 1 entre 365 por
1 entre 12, que nos da un resultado de 0.00228. Entonces se nos da a entender que la probabilidad es inusual. Sería inusual que él adivinara con aciertos en el primer intento. Sí, porque es la probabilidad muy baja. Si usted fuera Kelly y Mike adivinaría correctamente en su primer intento, ¿creería que tuvo un golpe de suerte o tiene la seguridad de que él ya sabía la fecha en que usted había nacido? Pues para mí es seguro que ya sabía la fecha, ya que no es algo que él pueda hacer. Si Kelly pide a Mike que adivine su edad y la respuesta de Mike es más alta por 15 años, ¿cuál es la probabilidad de que Mike y Kelly tengan una segunda cita? Ninguna, ya que la probabilidad es demasiado baja. Regla de la suma. Seleccione al azar un Corvette de una línea de ensamblaje de Chevrolet al elegir un vehículo sin defectos. Seleccionar al azar un Corvette de la línea de ensamblaje de Chevrolet y elegir un vehículo con la batería descargada. En este ejercicio nos está pidiendo saber si son o no son disjuntos. En este caso mi respuesta es que sí son disjuntos, debido a que no pueden ocurrir en el mismo tiempo. Ceguera de color. Las mujeres tienen una tasa del 0.25% de ceguera a los colores rojo y verde. Si se elige una mujer al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga ceguera de color rojo y verde? Sugerencia: considere que el equivalente decimal de 0.25% es de 0.0025, no de 25. Entonces nos está pidiendo la no ceguera, que sería 1 menos 0.0025, que nos da un total de 0.9975. Esto nos da la probabilidad de que es 99.75%. Ok. Prueba para el consumo de marihuana. ¿Cuántos sujetos están incluidos en este estudio? Para hacer el siguiente ejercicio, tenemos la tabla realizada aquí, donde nos está pidiendo los sujetos que están incluidos en el estudio. En este caso nos están pidiendo el total de sujetos, no nos están pidiendo solamente los positivos falsos, los verdaderos positivos, nos están pidiendo los sujetos que están incluidos en el estudio. Entonces lo que hicimos aquí fue sumar el total de personas. Aquí es donde sumo los primeros dos y en los segundos, y aquí pues ya sumo los dos que tengo de las dos líneas y me da un total de 300 personas. ¿Cuántos sujetos no consumían marihuana? Aquí sí me está pidiendo una muestra de las personas, pero que tengan con cierto requisito, ¿no? Que es que no consuman marihuana. Entonces aquí es donde selecciono las 154 más las 24, que me da un total de 178. ¿Cuál es la probabilidad de que un sujeto elegido al azar no consuma marihuana? Entonces aquí lo que tengo que hacer es, de los sujetos que no consumen marihuana, es mi total de las personas que no consumen entre el total de todos los sujetos que tenemos. Entonces esto me da un porcentaje del 0.593%. Elegir al azar a un televidente que está viendo Saturday Night Live
elegir al azar un segundo televidente que esté viendo Saturday Night Live. En este caso son independientes, ya que el evento A es independiente del evento B, ya que al elegir un televidente al azar no afecta la decisión del otro televidente. Entonces en este caso en realidad no tendría que ver, ¿no? No necesariamente. Ok, continuamos con el siguiente ejercicio que dice grupos y tipos sanguíneos. Si se selecciona al azar 3 de los 100 sujetos, calcule la probabilidad de que estos sean del grupo B del tipo RH. Suponga que las selecciones se realizan con reemplazo. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner 2 entre 100 por 2 entre 100 por 2 entre 100 y nos da un resultado de 0.000008. Y suponga que las selecciones se realizan sin reemplazo. Entonces en este caso utilizaríamos otra fórmula que sería 2 entre 100 por 2 entre 98 por 2 entre 96. Y este resultado nos daría 0.000009 de posibilidad. Dice, identificando la voz de un criminal en caso legal de Rivers, Nueva York, 9 víctimas diferentes de un crimen escucharon grabaciones de la voz de 5 hombres diferentes. Las 9 víctimas identificaron con la misma voz como el criminal. Si las identificaciones de voz se hubieran realizado al azar, calcula la probabilidad de que las 9 víctimas seleccionarán a la misma persona. ¿Construye esto una duda razonable? Para mí las 9 personas que escucharon grabaciones de voz serían testigos, porque las víctimas en el crimen habrían de estar muertas. 9 personas escucharon de 5 hombres diferentes y todos identificaron a la voz con el mismo criminal. Vale decir que las 9 personas escucharon a todo el universo posible. Hubieron 45 que escucharon. En este caso, la probabilidad de que las 9 identifiquen a la misma persona es igual a 1 entre 5 por 1 entre 5, 9 veces así. Que en realidad que sería igual a 1 entre 5 elevado a la 9, que nos estaría dando 0.000005 si la identificación se hubiera hecho al azar. Hubiera dado en primer lugar al evento de que todas eligieran a la misma persona. Vale decir que 1 entre 5 elevado a la 5 es igual a 0.0032. Pero además repetido 9 veces, es decir, a la 9 nos quedaría 3.2 por 10 elevado a la menos 4 por elevado a la menos 9. Elevado a la 9, perdón. Utilizaremos conocimientos estadísticos y pensamiento crítico en la regla de la multiplicación, complementos de probabilidad condicional. Número 5. Prueba de esteroides cuando a 5 jugadores del equipo de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles se les hace una prueba de esteroides, al menos una resulta positiva. Probabilidad de que al menos un jugador salga positivo. Ningún jugador con resultado positivo, los 15 jugadores de negativo, 15 veces calcular los resultados. Esto nos quiere decir que los 15 jugadores resultan negativos.
riesgos de crédito. La puntuación FICO, Fair Isaac & Company, es muy utilizada para facilitar crédito. Existe una tasa del 1% de delincuencia entre consumidores que tienen una puntuación FICO superior a 800. Si se elige al azar 4 consumidores con puntuaciones FICO mayores a 800, calcule que la probabilidad de que al menos uno de ellos se vuelva delincuente. Probabilidad de que al menos un consumidor se vuelva delincuente. Probabilidad de que ningún jugador sea delincuente. Esto sería 99 por 99 por 99 por 99, que nos da igual a 0.96. Para calcular la probabilidad de que al menos uno sea delincuente, realicemos lo siguiente. PA1 por menos el 0.96, que es igual a 0.4. Con esto decimos que hay una probabilidad de que 0.4 o el 4% que el consumidor se vuelva un delincuente de los 4. Gemelos idénticos fraternos. En el ejercicio del 23 al 26, utilice los datos de la siguiente tabla. En vez de resumir los resultados observados de los datos, refleje la probabilidad reales basadas en nacimientos de gemelos. Según los datos del Northern California Twin Wind Registry, en el artículo Bayesian Frequencies and Statistics de Bradley Efron, Journal of the American Statistical Association, volumen 100, número 496, los gemelos idénticos provienen de un solo óvulo que se divide en 2 embriones, y los gemelos fraternos provienen de distintos óvulos fertilizados. Los datos de la tabla reflejan el principio de que entre conjunto de gemelos 1/3 son idénticos, 2/3 son fraternos. Asimismo, los gemelos idénticos deben ser del mismo sexo o los dos sexos son igualmente probables, aproximadamente, en tanto que los sexos de los gemelos fraternos son igualmente probables. Dice, gemelos fraternos. Después de someterse a un ultrasonido, una mujer embarazada se entera de que tendrá gemelos. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga gemelos fraternos? Entonces sería esto el 20 entre el 30, que nos da igual a 0.666. Después de estudiar un ultrasonido con mayor detalle, el médico anuncia a la mujer embarazada que los gemelos incluyen a un niño y a una niña. ¿Cuál es la probabilidad de que sean gemelos fraternos? Entonces esto nos daría 5 entre 30, 20 entre 30, entonces la probabilidad es de que 5 entre 20, que representa el 25% de probabilidad de que tenga gemelos fraternos. Simulación de cumpleaños. Un estudiante desea llevar a cabo la simulación descrita en el ejemplo 2. Como no dispone de una calculadora ni de una computadora, utiliza 365 tarjetas individuales para anotar números entre 1 y 365. Luego, el estudiante devuelve las tarjetas, selecciona una y registra el resultado. Después, vuelve a incorporar esa tarjeta, las barajea todas y elige la segunda. El proceso se repite hasta 25 fechas de cumpleaños. Esta simulación se comporta de la misma forma en que el proceso
de selección de 25 personas y registrar sus fechas de cumpleaños. ¿Por qué? Si cada una de las 365 fechas de cumpleaños tiene la misma probabilidad de resultar elegido, puesto que las tarjetas se reincorporan, por lo que es posible elegir el mismo cumpleaños más de una sola vez, ya que las tarjetas son reincorporadas. Probabilidad por medio de simulaciones. Simulación de fecha de cumpleaños. Elabore una simulación para calcular la probabilidad de que cuando se seleccionen 50 personas al azar, al menos 3 tengan la misma fecha de cumpleaños. Perdón. Describa la simulación y estime la probabilidad. En este caso no se pudo encontrar ninguna de la selección de las 50 personas. Combinación de candado. El candado típico de combinación utiliza 3 números, del 0 al 49, los cuales se deben seleccionar en la secuencia correcta, considerando de manera que funcionen estos candados. El nombre de candados de combinación es correcto. ¿Por qué? En este caso sí es correcto, debido a que tiene que buscar dicho candado, es la combinación y funciona a través de 3 dígitos. La misma palabra te dice, ¿no? Candado de combinación. Entonces, utilizando nuestra lógica, es viable creer que un candado de combinación va a traer en realidad dígitos para combinar y de esto hacer un candado de combinación. Entonces, la respuesta es que sí es correcto. ¿Y por qué? Porque el mismo nombre te describe de lo que estás hablando, ¿no? Lotería de Virginia. El juego de lotería de Virginia, Win for Life, requiere que se elijan 6 números correctos entre 1 y 42. Calcule el número de combinaciones posibles evaluando 42C6. Para ese tipo de combinaciones, para no tener que hacer una tras la otra, podemos utilizar la permutación y podemos poner 42 entre 42 permutación de 6 por 6, que nos da un igual, y esto lo volvemos primero resolvemos paréntesis. Una vez resolviendo paréntesis, procedemos a hacerlo con la calculadora y nos arrojará un resultado que será de 245.786 como nuestro resultado. Robo de identidad. Con números de seguridad social del robo de identidad, a menudo indica cuando alguien descubre los nuevos dígitos del número de seguridad social de una persona o el número de tarjeta de crédito. Responda a las siguientes y exprese la probabilidad en fracciones. ¿Cuál es la probabilidad de generar aleatoriamente 9 dígitos y obtener un número de seguridad social de usted? Ok, en este ejercicio nos está pidiendo la probabilidad que sepa nuestro número de seguridad social. Aquí vamos a estar multiplicando las posibilidades de cada uno de mis números de tarjeta, puesto que la tarjeta tiene en este caso 2, 4, 6, 8, 9 dígitos, y cada uno de esos dígitos cabe en 10 posibilidades. Puede ser del 1 al 9 o el mismo 0. Entonces, por eso se toman en cuenta 10.
y cada 10 por una posición que es equivalente al siguiente número. Y esto nos dice que sería 1 entre 1 billón para la posibilidad de que pudieran tener mi número de seguridad social. Anteriormente, muchos maestros publicaban las calificaciones junto a los últimos 4 dígitos del número de seguridad social del estudiante. Si alguien conoce los últimos 4 dígitos del número de seguridad social de usted, ¿cuál es la probabilidad de que al generar al azar otros dígitos obtenga el número completo? ¿Es motivo de preocupación? Pues en realidad no sería motivo de preocupación así, independientemente que tenga algunos números de mi tarjeta, como 4, como todavía le restan varias posibilidades, puesto que no los tiene completos. Entonces, esto en realidad no sería preocupante, pero si la persona, o si yo fuera la que quisiera obtener el número, y no me doy por vencida, en algún momento de tantas combinaciones que estoy haciendo, que ya elimino, podría llegar al número de seguro, mas no sería algo tan fácil, puesto que cada uno cabe en 10 dígitos, y si son 5 espacios, pues tenemos muchísimas posibilidades de combinación. Alarmas independientes contra humo. El dueño de una casa está instalando un detector de humo alimentados por el sistema eléctrico de la vivienda. El individuo piensa que puede lograr que los detectores de humo funcionen de manera independiente al conectarse a los circuitos separados por dentro de la casa. Los detectores de humo serían realmente independientes. ¿Por qué? No serían independientes, puesto que mientras vayan tomando energía de la misma casa, aunque tomes diferentes cables, si hubiese un corto, si hubiese un apagón, este también dejaría de funcionar, puesto que está conectado directamente a alguna de las entradas de electricidad. Entonces a menos que tendría que ocurrir otro tipo de energía como pila, entonces sí fuera totalmente independiente, pero en este caso es totalmente dependiente al consumo de energía. Probabilidad de que un robo, según los datos del FBI, del 12.7% de los robos se aclaran con los arrestos. Un nuevo detective es asignado a 2 casos de robo diferentes y piensa que la probabilidad de aclarar ambos es de el 0.127.161. Su razonamiento es correcto, ¿y por qué? No es correcto. El cálculo supone que los eventos son independientes, pero el mismo detective está manejando ambos casos. Es probable que los dos hayan ocurrido en el mismo lugar general, por lo que no son independientes. La probabilidad de aclarar ambos casos depende principalmente de su compromiso, capacidad y recursos apoyo. Predicción de resultados de la lotería. Un columnista del diario Daily News de Nueva York escribió acerca de la selección de los números de lotería y afirmó que algunos números tienen mayores probabilidades de resultar ganadores debido a que no han sido elegidos tanto como deberían, de manera que están rezagados. ¿Es correcto ese razonamiento? Porque en este caso es relevante el principio de probabilidad. No, aquí se aplica el principio de independencia con base a la forma en que se obtiene un número de lotería. Los resultados previos no tienen ningún efecto en la probabilidad de que los resultados futuros
Así que no hay manera de predecir cuáles números tienen más o menos probabilidad de ocurrir. Distribución de probabilidad. Uno de los requisitos de la distribución de probabilidad es la suma de las probabilidades deben ser 1. Se permite una pequeña cantidad de variación de errores de redondeo. ¿Cuál es la justificación de este requisito? La variable aleatoria X representa todos los eventos posibles en el espacio muestral completo, de manera que tenemos la certeza, con la probabilidad igual a 1, de que ocurra uno de los eventos. Trastorno genético. 3 hombres tienen un trastorno genético relacionado con un cromosoma X y cada uno engendrará un hijo. La variable aleatoria es X, es el número de hijos de 3 hombres que heredarán el trastorno genético relacionado con el cromosoma X. Distribución de probabilidad. ¿A qué cumple con el requisito? La suma de las probabilidades es igual a 1. Ok, en este ejercicio la media me está dando 1.5, la varianza me está dando 0.75 y pues para sacar la desviación estándar solamente tendríamos que sacar la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de la varianza, que nos da un resultado de 0.89, pero como el segundo número es 9, lo podríamos redondear y esto nos daría un resultado de 0.9. Color de ojos. Selecciona al azar grupos de 5 bebés. En cada grupo, la variable aleatoria X es un número de bebés con ojos verdes, según los datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita, Sony, Indiana University. El símbolo 0 más denota el valor de la probabilidad positivo, que es muy pequeño. Media, 0.6. La varianza me estaría dando 0.52. La desviación estándar en realidad es la raíz cuadrada de la varianza, entonces solamente serían 0.72. Encuesta a gobernadores. Seleccionar al azar 15 gobernadores diferentes. De los 50 gobernadores actualmente en funciones y registrar el sexo de cada uno. En este ejercicio nos pide saber si es binomial, y en este caso es binomial, ya que hay un número fijo de ensayos y hay 2 posibles resultados en el sexo, ya sea masculino o femenino. Color de ojos en Estados Unidos. El 40% de la población tiene color de ojos café, según el dato de un estudio realizado por el Dr. Sorita Sony de Indiana University. Si se seleccionara al azar 14 personas, calcule la probabilidad de que al menos 12 tengan ojos cafés. Es inusual seleccionar al azar 14 personas y encontrar al menos 12 de ellas que tienen ojos cafés. ¿Por qué? Bueno, en realidad es inusual porque la probabilidad es muy baja. El resultado que nos está arrojando es 0.05. Este ejercicio también lo podemos hacer en mitad de la siguiente manera. Ok, entonces nos vamos a probabilidad, nos vamos a nuestra hoja de mitad. Nos está pidiendo 14 posibilidades, entonces vamos a enumerar de cualquier número. Vamos a poner del 1 al 14, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Estamos en ese C1 y como nos está pidiendo 14 posibilidades, pues vamos a hacer una pequeña gráfica con los números que pudiesen haber sido. Vamos a ponernos calculadora, distribución de probabilidad. En este caso es binomial, probabilidad. Vamos a seleccionar probabilidad. En este caso vamos a seleccionar la columna que ocupamos. Número de ensayos. Ok, ya. Número de ensayos van a ser 40 número de ensayos y el de abajo serían 0.04. Vamos a rectificar ese número. 0.4. Vamos a rectificar que sea probabilidad. Vamos a aceptar la columna que no entró válido. Ok, algo me salió mal. Ok, aquí está. No seleccioné la columna y la columna tiene que ser la que acabamos de hacer. Entonces ya tenemos ahora sí todos los datos. La entrada de la columna, que es la C1, de la 1, que fue la que numeramos de la 1 a la 14, la probabilidad, que es lo que vamos a necesitar. Pusimos el número de ensayos, que son 40, y el 0.4. Y le damos a aceptar. Ok, entonces ese es el resultado que nos está eligiendo. Y como nos está pidiendo solamente hasta, bueno, nos dice que 12 personas, esta sería la probabilidad, ¿no? El 0.05, que en realidad es el resultado que teníamos aquí, que coincide, de manera que entonces esto nos quiere decir que sí está bien. Igual lo podemos pegar, pero quedaría bastante largo. Pero aquí tenemos nuestro resultado. Ok, y seleccionamos el 12 porque el 12 es el que nos está pidiendo el ejercicio. Ok, ese nada más será la referencia. Ok, distribución de probabilidad binomial. Se califica en créditos. Calificación de créditos. Los consumidores se califican el crédito FICO mayor que 800. Tiene un índice de delincuencia del 1%. Si el banco Jefferson Bayer otorga grandes préstamos de a 12 personas con puntuaciones FICO mayores a 800, ¿qué probabilidad hay que al menos uno de ellos se convierta en delincuente? Con base en la probabilidad en el banco hacer los planes para enfrentar la delincuencia. En este caso, haríamos algo parecido a lo que hicimos con la selección de ojos, porque puesto que también, a pesar de que no estamos hablando del mismo problema, estamos hablando o sea, que vamos a tomar cierto número de personas. En este caso serían 12 personas. Lo que podríamos hacer aquí, en la misma que utilizamos ahorita, entonces podríamos eliminar dos columnas. Aquí le eliminaríamos esta y esta para dejar un total de 12 personas, que estas serían mis personas en el C1. En el C1 serían mis 12 personas. Entonces nos iríamos nuevamente a calculadora, distribución de probabilidad, binomial, probabilidad, pero en este ejercicio nos está pidiendo que saquemos el 0.01.
0.01. Vamos a utilizar la misma columna, la C1, columna de entrada, C1, que es del 1 hasta el 12, le pondremos aceptar y aquí nos arrojaría el resultado. Entonces, si nos damos cuenta, en nuestra, aquí en la estadística, va bajando. Entonces esto nos daría como resultado que la probabilidad de que un consumidor salga delincuente es del 0.17441 y esta va decreciendo a medida que vaya aumentando la cantidad de posibles consumidores que salgan delincuentes. Por lo tanto, no es necesario hacer planes para enfrentar la delincuencia. Dice prueba de fármaco en un análisis de prueba. 1 panel THC para consumidores de marihuana se someten a 3 pruebas. Nuestro total sería de 300 personas, que son los que, como estamos hablando del mismo consumidor, de los mismos consumidores que teníamos en el anterior ejercicio, que eran un total de 300. Nuestra probabilidad es de 0.4 de 48, nuestra media sería de 144, nuestra varianza sería de 0.52, la desviación estándar, recordando, es la raíz cuadrada, entonces nos daría 8.7, y el mínimo o la media de la desviación estándar sería igual a 126.6 y su máxima sería de 8.7 y su mínimo sería de 161.4. Su mínimo de 126.6 y su máximo de 161.4. Antigüedad laboral. Un encabezado de USA Today afirma que la mayoría de gente permanece en su primer empleo al menos 2 años. El encabezado se basa en la encuesta realizada por Experience.com a 320 graduados universitarios. De los individuos encuestados, el 78% permaneció en su primer trabajo en el tiempo completo al menos 2 años. Suponiendo que es verdadero el porcentaje de graduados que permanece en su primer empleo al menos en 2 años es del 50%, calcule la media, la desviación estándar en número de pesos de graduados en grupos de 320 graduados al seleccionar al azar. Esto nos da un resultado de nuestro N, que sería 320, la media sería de 160, la varianza sería de la varianza sería de 80, entonces la desviación estándar, recordando, es la raíz cuadrada y nos daría 8.9. Suponiendo que la tasa del 50% del inciso A es correcta, calcule el rango de los valores comunes para el número de graduados. El total es de 320, que permanece en su primer empleo al menos 2 años. Para poderlo sacar, podríamos hacer que 142.2 a 177.8 mínimo serían 160 menos por 2 por 8.9, que es igual a 142.2, y su máximo sería 160 más 2 por 8.9, que nos da 177.8. Calcule el número de graduados encuestados que permanecieron en su primer empleo al menos 2 años. Realice un rango de valores del inciso B. Para determinar si un número es inusual, el resultado sugiere el encabezado no está justificado. Entonces,
es inusual porque está fuera del rango de valores comunes y el valor es de 250. La siguiente afirmación se planteó como una parte de descripción de los métodos de encuesta utilizados. Los exalumnos que eligieron escribir comunicados de experience fueron invitados a participar en las encuestas en línea y 320 completaron la encuesta. ¿Qué sugiere esta afirmación sobre los resultados? Como nuestra muestra es de 320 participantes, es la respuesta voluntaria. Todos los resultados son muy cuestionables. Teléfonos celulares y cáncer cerebral. En un estudio de 420.095 personas, usuarios de teléfono celular en Dinamarca, se encontró que 135 desarrollaron cáncer cerebral o el sistema nervioso. Si suponemos que el uso de teléfonos celulares no tiene el efecto de provocar este tipo de cáncer, la probabilidad de que una persona adquiera esta enfermedad es de 0.00340. Suponiendo que los teléfonos celulares no están relacionados con el cáncer, calculen la media y la desviación estándar, el número de personas, los grupos de 420.095 que pueden esperar el cáncer cerebral o el del sistema nervioso. Esto nos hace sacar un resultado, una media que es de 143, una varianza que es de 143 y la desviación estándar que terminaría siendo 12. Con base en los resultados del inciso A, sería inusual que entre 420.095 personas existan 135 casos de cáncer cerebral o sistema nervioso. ¿Por qué? En este caso no es inusual porque se encuentra dentro del rango valor mínimo o valor máximo. ¿Qué sugieren estos resultados sobre la preocupación pública de que los teléfonos celulares son dañinos para nuestra salud porque incrementan el riesgo del cáncer cerebral o del sistema nervioso? Los datos indican que la cantidad de personas que tienen cáncer dentro de una muestra tomada que se encuentra dentro del rango de probabilidad, por lo tanto, no hay evidencia de que haya un incremento en el riesgo del cáncer por el uso del celular. Ok. Distribución de probabilidad de Poisson. Poisson binomial. Un experimento implica lanzar un dado 6 veces y contar el número de veces que resulta un 2. Si calculamos la probabilidad de que X 0 ocurrencias de 2 por medio de distribución de Poisson, obtenemos que es 0.368. Sin embargo, con una distribución binomial obtenemos 355. ¿Cuál es la probabilidad de no tener ninguno 2 cuando lanzamos un dado 6 veces? Por la probabilidad es incorrecta. ¿Por qué la probabilidad? Porque la otra probabilidad es incorrecta. Es incorrecta ya que al hacer el ejercicio no coinciden los datos finales. El uso de la distribución de Poisson calcula la probabilidad en que el ejercicio del 5 al 8 suponga que se puede aplicar la distribución de Poisson y procede a emplear la media dada para calcular la probabilidad indicada. En este caso, vamos a utilizar nuevamente, vamos a utilizar la de Poisson, que sería en calculadora, distribuciones de probabilidad, Poisson, y seleccionaríamos
daríamos el resultado de la media, que es 0.666 y la columna 0. Ok, aquí vamos a cerrar porque en ese tenemos que tener nuestra columna debe de verse, vamos a agarrar este dato lo vamos a capturar, entonces tenemos que la vamos a ocupar porque nos dice que es 0, entonces ahora sí nos vamos a calculadora, nos vamos a distribuciones de probabilidad, Poisson, nos está dando una columna de entrada que es la C2, bueno ahorita la voy a seleccionar y una media de 0.24, okay. 0.1234. Ahorita me va a poner que no he seleccionado. Ya la seleccioné. Eso me pide que es opcional. Entonces aquí nos está dando dice Poisson con media. Entonces aquí está el resultado que nos está arrojando. Recordemos que seleccionamos la columna 0, la fórmula fue la de Poisson y registramos los datos que nos estaba dando. Y ese fue el resultado que nos entregó. Luego nos está pidiendo muertes por vehículos automotores. El condado Dutchess de Nueva York ha registrado una media de 35.4 muertes por vehículos de motores este año. Calcule la media del número de muertes del día. Entonces aquí ya nos está dando una media y van a ser, en la columna va a ser 2. Entonces vamos a hacer igual, nos vamos a regresar a nuestro programa de Minitab. Podemos poner aquí el 2, nos vamos a cálculo, distribución de probabilidades, Poisson. En este caso va a cambiar la media, porque la media nos está diciendo que va a ser de 0.0970. 0.0970. Y la columna que vamos a seleccionar es la 2, que sería la C3. Es la columna que vamos a seleccionar. Borraríamos aquí todo y seleccionaríamos la 3. Le ponemos aceptar y nos arroja el resultado de este lado. Sí, igual lo podemos copiar y lo podemos agregar a la gráfica para tener nuestro resultado. Aquí nada más que quedó muy chiquito, pero aquí lo agarramos directamente de Minitab. Ok, dice calcule la probabilidad de que un día determinado haya más de 2 muertes por vehículos de automotores. Entonces este es el resultado que nos arrojó, que fue de 0.000141. Es inusual que haya más de 2 muertes por vehículos automotores el mismo día. ¿Por qué? Sí es inusual porque la probabilidad en realidad es muy baja, como para que haya 2 muertes. Bajo peso al nacer. Se considera que un bebé recién nacido tiene bajo peso si pesa menos de 2.500 gramos. Estos bebés
a menudo requieren ayuda adicional. El condado Dutch de Nueva York ha registrado una media de 210 casos de bajo peso al nacer cada año. Calcule la media del número de bebés que nacen con bajo peso por día. Entonces ponemos 210 entre los 365 días y nos da 0.575. Calcula la probabilidad de que el determinado nazca más de un bebé con bajo peso. Entonces sería 1 menos 888 886173 sería igual a 0.1183. Este resultado nos indica en realidad que es muy bajo. Notación. ¿Qué indica la notación Z? Distribución uniforme continua. En los ejercicios del 5 al 8, remítase a la distribución uniforme continua descrita en la figura del 6 al 2. Suponga que selecciona al azar un nivel de alto voltaje de 123-125 volts y calcule la probabilidad de seleccionar el nivel del voltaje indicado. Ok. El 5 es mayor que el 124, el 6 es menor que el 123, entre 125 y 120, entre 123.2 y 124.7, entre 124.1 y 124.5. Ejemplo 5, si podría resolver con el comando normal, ¿cuál indica una probabilidad de que el 0.9104 redondeado como se muestra en la siguiente pantalla, 262 capítulos, 6 distribuciones de probabilidad normal, distribución normal estándar? En los ejercicios del 9 al 12 calcule el área de la región sombreada en la gráfica descrita, la distribución normal estándar con media igual a 0 y desviación igual a 1. La media igual a 0 y la desviación estándar igual a 1. Ok. En este ejercicio nos vamos a ir a Minitab y vamos a utilizar la calculadora probabilidad normal. Estamos aquí, calculadora. Nuevamente déjame. Probabilidad. Calculadora. Probabilidad. En este caso utilizaremos normal, que está arriba. Ok. Y nos está diciendo que es de 0.75. 0.75. Ok, vamos a checar aquí. Ok, estábamos en la columna de entrada, que era 0.75, que es la de la gráfica 9, y le damos a aceptar. Ay, perdón, aquí no, esta no. Constante de entrada, perdón, 0.75. Ahora sí, ya vamos a entrar. Y para esta, el resultado sería 0.77 de constante de entrada. Entonces, este sería el resultado de nuestro
de nuestro primer problema. Igual sería para el segundo problema. Lo haremos igual. Sería calculadora. Distribuciones. Normal. Pero en vez de 0.75 le agregaríamos el menos 0.75 porque ese es el valor que nos está diciendo la 10 que tenemos que sacar. Entonces le ponemos 0.75, le ponemos aceptar y nos dice que de menos 0.75 es igual a 0.226627. Y al igual, para hacer en realidad hay que nada más primero sacamos el de 0, el de menos 60 y luego sacamos el de 1.20 y luego las vamos a restar. Entonces sería igual, iniciaremos con menos 60, sería calculadora, distribución de probabilidad, normal, habíamos dicho que era 0.60 y este es el resultado que nos da. Como aquí mismo se va guardando, podemos volverlo a hacer, calculadora, distribución de probabilidad, estamos en la normal y podremos agarrar de la misma gráfica que nos está pidiendo, pero del otro lado. Entonces sería 1.20 que nos está pidiendo, 1.20, le damos a aceptar y lo que haríamos es restar de para sacar el resultado. Y al igual esto también se saca. La única diferencia es de que aquí tenemos que anexarle un paso más, que es el restarlas. Al sacar cada una de las dos se le resta, y como aquí nada más nos está pidiendo una sola, pues en realidad nada más quedaría así, ¿no? Ok, seguimos en la distribución normal estándar. En los ejercicios del 13 al 16 calcula la puntuación Z indicada. La gráfica describe la distribución normal estándar con media igual a 0. En este nos está pidiendo algo igual, pero bueno, no es igual porque es el inversa. Lo que tenemos que tener cuidado aquí es a la hora de elegir, ya no vamos a elegir lo mismo, sino que igual también lo vamos a hacer en mitad, vamos a ir a calculadora, distribución binomial, vamos a ir a calculadora, distribución de probabilidad, vamos a utilizar la normal, pero en la normal ya no vamos a utilizar la acumulada ni decía, vamos a utilizar a la inversa. Y nos está diciendo que los datos que le vamos a ingresar son los siguientes. Es de 0.9798. 0.97 con constante de entrada de 0.9798. Le damos a aceptar. Y este es lo que me está dando. Si te fijas, aquí está 0.9798 y ese es mi resultado, 2.04. Y ese sería mi resultado de esta primera gráfica. Igual en la segunda también se hace igual, pero ingresamos el segundo dato, que es 2546. Aquí la única diferencia es que es a la inversa. Seleccionamos calculadora, distribución de probabilidad, normal, seguimos con la inversa y el número era 2546. Le damos a aceptar y ese sería nuestro segundo resultado. Y así se harían las otras dos también. Dice
dice puntuaciones del CI en los ejercicios del 5 al 8, calcula el área de la región sombreada. Las gráficas representan las puntuaciones del CI de adultos, las cuales se distribuyen de manera normal con una media de 100 y una desviación estándar de 15. Entonces aquí nos vamos a ir a gráfica de distribución y vamos a ver la probabilidad de área asombrada, ¿no? Entonces vamos a irnos nuevamente a nuestro Minitab, pero en este caso utilizaremos la gráfica y nos pide gráfica de distribución y vamos a utilizar ver probabilidad, aceptar área sombreada, ok, y nos está diciendo que sería con una media de 100 y una desviación de 15. Tenemos que ingresar esos datos. Con una media de 100 y una desviación de 15, que es lo que viene aquí en el ejercicio, con una media de 100 y una desviación de 15, regresamos a mitad. Entonces, una vez que ya tienes la desviación y la media, te pones en el área sombreada, eliges la gráfica que le corresponda. Estamos en el primero, vamos a hacer este, que son 120, ok, entonces vamos a utilizar esta, me parece que esa es la que le corresponde. Le vamos a poner probabilidad de 120 y le damos a aceptar. Ok, es que le puse probabilidad. Ok, voy a quitarle el 120. Ok. Valor de 120. Aceptar. Aquí me equivoqué de gráfica, disculpen. No la quiero guardar. Gráfica, distribución de probabilidad, aceptar, normal, seguimos con lo mismo. Aquí es donde me equivoqué, aquí, y esta va a ser la correcta, aquí está, y aquí es donde nos está arrojando el resultado. Entonces ya nada más podríamos, si queremos, copiar la gráfica. Okay. Copiar gráfica para ponerla en mis documentos de los ejercicios. Agrego una diapositiva que esté vacía y aquí la puedo pegar. Este es uno de los ejercicios. Al igual estaríamos haciendo cualquiera de estos. Ok. Perdón, aquí lo puse arriba. Entonces de 120, esta serían 0.9088. Aquí de hecho ya tengo una hecha, que es la que viene de este lado, que es donde utilizamos dos áreas. Igual la podemos volver a hacer. Sería, vamos a eliminar esto. No la quiero guardar, yo la copié. Sería gráfica de distribución de probabilidad, utilizo ver probabilidad, aceptar. Estamos trabajando sobre la misma, pero vamos a utilizar esta porque van a ser dos. El valor primero que me están dando en esta
sería de 75 a 110, porque ya hice la otra, de 75 a 110. Entonces sería de 75 y nuestro segundo valor sería 110. Le ponemos a aceptar y esta es la gráfica del segundo ejercicio. Sería copiar gráfica, nos vamos al documento que sería este, aquí lo pegaríamos, pegar, y esa sería nuestra segunda gráfica. Igual en vez de seleccionar, depende de la gráfica, vamos a seleccionar una del otro lado, que fue la primera que elegí, donde cometí el error en esta gráfica. Así se haría igual, ¿sí? Entonces dice la puntuación del CI en los ejercicios del 9 al 12, calcula la puntuación indicada. En las gráficas representa la puntuación del CI de adultos, las cuales se distribuyen de manera de la columna. Aquí nos está dando una media de 100 y una desviación estándar de 15. Me parece que fue igual en la otra, de 100 y de 15, sí. Pero aquí nos está pidiendo que sea de 6 puntos. De 0.6, de 0.8. Entonces nos iríamos a Minitab, en gráfica de distribución, ver probabilidad, área sombreada, y ingresaríamos igual los mismos datos, solamente lo que cambiaría pues es que son de menos. Dice, una buena maestra, usted desea estimar la producción de todos los estudiantes universitarios estadounidenses que tienen una gran sabiduría de tomar un curso de estadística. Para ello, obtiene una muestra aleatoria simple de estudiantes de la Universidad de Nueva York. La proporción muestra resultante es un buen estimado de la producción de la población, porque se trata de una muestra aleatoria simple obtenida en la población de todos los estudiantes universitarios estadounidenses. Es probable que el estudiante de los estudiantes de la Universidad de Nueva York no reflejen con precisión el comportamiento de todos los estudiantes estadounidenses. Ok, en este nos pide que realicemos una muestra, las 16 muestras de los presidentes asesinados. Entonces nos está diciendo que son 65 de Lincoln, 49 de Garfield, de 58 entonces lo único que vamos a hacer es hacer una muestra aleatoria. Vamos a poner los 56, que son las dos posibilidades de Lincoln, 56, 49, que es la posibilidad de Lincoln y de Garfield, y así sucesivamente hasta obtener nuestros 16 resultados. Compare la media poblacional con la media de las medias muestrales. Sería 52.25 y 52.5. La media muestral coincide con el valor de la media poblacional. En general, las mismas muestras son buenos estimados de que las medias poblacionales, porque las medias muestrales coinciden con la media poblacional. Las medias muestrales son buenos estimados de las medias poblacionales porque coinciden con el valor de la media poblacional en lugar de subestimarla o sobreestimarla de manera sistemática. Muestra pequeña. Si se selecciona una muestra de tamaño N52 de la población con media y desviación estándar conocidas, ¿qué requisitos deben cumplir para suponer que la distribución de las medias muestrales es normal? Al ser n mayor que 30, entonces las medias muestrales, una distribución puede aproximarse por medio de una distribución normal con media de una distribución estándar de 1 conforme aumenta el tamaño de la muestra. La distribución de
medidas muestrales aproximadas de una distribución normal. 2. La media de todas las medidas muestrales es una media de población. Presión sanguínea. La presión sanguínea sistólica de mujeres entre 18 y 24 se distribuye normalmente con una media de 114.8 y una desviación estándar de 13.1 según los datos de la National Health Survey. La hipertensión suele definirse como una precisión sistólica mayor a 140. Si la seleccionas al azar una mujer entre 18 y 24 años, calcula la probabilidad de que su presión sistólica sea mayor a 140. Pues haciendo la gráfica en mitad, nos fuimos a mitad, gráfica de distribución, ver la probabilidad y el valor asombrada, pusimos la media, pusimos la desviación estándar y eso nos arrojó un resultado de 0.0272. Dice, si la selección al azar 4 mujeres el mismo rango de edad, calcula la probabilidad de que la presión sistólica media sea mayor a 140. Entonces sería 1 menos 0.999 y el resultado es 0.001. Considerando que el inciso B incluye el tamaño de muestra no mayor a 30, porque puede utilizar la teoría del límite central. Como la población original se distribuye normalmente, la distribución muestral de las medias muestrales tendrá una distribución normal para cualquier tamaño de muestra. Si un médico recibe un reporte que afirma que 4 mujeres tienen presión sistólica media menor de 140, puede concluir que alguna de las mujeres es hipertensa con una presión sanguínea mayor a 140. No, la media puede ser que menor que 140, mientras que los valores individuales son mayores de 140. Altura de entrada al avión. Transporte de 200 pasajeros se tiene una entrada de la altura de 72 pulgadas. La estatura de los hombres se distribuye normalmente con una media de 69.0 pulgadas y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. Si la seleccionas al azar a un pasajero masculino, calcula la probabilidad de que pase por la entrada sin tener que agacharse. En este caso igual nos vamos a mitad, gráfica de distribución, ver probabilidad, área asombrada y nos arroja un resultado de 0.858012. Ingresamos igual la media, la desviación estándar y nuestras 72 pulgadas nos dicen que es esto, el 0.858012. Si la mitad de los 200 pasajeros son hombres, calcule la probabilidad de que la estatura media de los 100 hombres sea menor que 72 pulgadas. 1 menos 0.9999 es igual a 0.0001. Al considerar la comodidad y seguridad de los pasajeros, ¿cuál de los siguientes resultados es más relevante de la probabilidad del inciso A o la probabilidad del inciso B? Porque la probabilidad del inciso es más importante, ya que indica que el 85.77 de los pasajeros hombres no necesitarán agacharse. El resultado de los incisos B nos brinda información acerca de una medida para un grupo de 100 hombres, pero no nos indica la útil acerca de la comodidad y de la seguridad de los pasajeros hombres. Al considerar el
la comodidad y seguridad de los pasajeros, porque se ignora que las mujeres, en este caso, como los hombres suelen ser más altos que las mujeres, un diseño que se ajusta a una proporción adecuada de los hombres necesariamente se ajusta a una proporción mayor de mujeres. Proporciones de televisión. Nielsen Media Research realiza encuestas para determinar la proporción de hogares sintonizados a los programas de televisión. Suponga que cada semana se obtiene una muestra aleatoria simple diferente a 5.000 hogares. Si se registra una proporción de hogares que sintoniza el programa de 60 minutos cada domingo durante el transcurso de 2 años y las proporciones se describen en un histograma. ¿Cuál es la forma aproximada del histograma? Porque el histograma debe ser aproximadamente normal o con forma de campana, ya que las proporciones muestrales tienden a aproximarse a una distribución normal. 17. Encuesta por correo, ejemplo 1. Se señaló que el autor recibió un correo de una encuesta de los cruceros Viking River, el cual incluía una solicitud de dirección del correo electrónico como en el ejemplo 1. Suponga que el formato de esta encuesta se envió a 40.000 personas y que para este tipo de encuestas el porcentaje de respuestas con una dirección de correo electrónico es del 3%. Si es verdadero, objetivo de la encuesta era el de conseguir un banco de al menos 1.300 direcciones de correo electrónico. Calcule la probabilidad de tener al menos 1.300 respuestas con direcciones al correo electrónico. ¿Es probable que se cumpla el objetivo? Con la probabilidad es muy baja, no es probable que alcance la meta de al menos 1.300. Nos salió una media de 1.200 y una desviación estándar de 32.11 y en realidad pues no es probable. Los voltajes mienten. Es una encuesta implicada a 1.002 individuos. 701 dijeron que había votado en una elección presidencial reciente. Según los datos del ICR Red Group, los registros de votación indican que el 61% de los votantes potenciales votaron. Considerando esto último, calcule la probabilidad de que entre 1.002 votantes potenciales seleccionados al azar, al menos 701 hayan votado realmente. ¿Qué sugiere de resultado? Que el resultado es exitoso, ya que la media me dio 611, la desviación estándar 15.43 y esto me dio un resultado de 5.83 y para mí el resultado es exitoso. Viajes de transbordador espacial. Las duraciones en horas de vuelos de transbordador Space Transport System de la NASA, como aparece en el conjunto de datos del apéndice B. Nos está preguntando si es o no, y en realidad sí es una distribución normal. Lo podemos hacer con Minitab también. Nos vamos a estadísticas básicas, prueba de normalidad,
y saliendo los resultados que en realidad nos indican que es una distribución normal. Comparación de conjuntos de datos con niveles de precisión sanguínea sistólica y las anchuras del codo de mujeres. Listado de un conjunto de datos 1 del apéndice B. Analice los dos conjuntos de datos y determine si cada uno de ellos parece provenir de una población distribuida de manera normal. Compare los resultados de una posible explicación para cualquier diferencia notoria entre dos distribuciones. Construcción de gráficas cuartiles normales. En los ejercicios del 19 al 20 utilice los valores indicados e identifique la puntuación Z correspondiente a emplear la gráfica. Utilizar normal después de construir la gráfica con cuantilar normal y determine si los datos provienen de una población normal. Ok, la desviación sistólica gráfica o la distribución no es normal debido a que es menor a 0.1, en cambio la del codo sí es una distribución normal debido a que está arriba de 1. Distancia de frenos. Una muestra de la distancia de frenos en pies. Medidas en condiciones estándar para los vehículos Acura RL, Acura TSX, Audi A6, BMW 525 y Blue Lacrosse 131, 136, 129, 127, 146. Esto nos daría, lo podemos hacer también igual por gráfica de mitad, sería en gráficas de probabilidad y ingresando los datos que son 131, 136, 129, 127, 146. Nos está diciendo que es 1 entre 10, 3 entre 10, 5 entre 10, 7 entre 10 y 9 entre 10. Ya con esto finalizamos la parte de el libro de Mario Triola, bueno, de esas 6 unidades. Continuando con el proyecto que me había quedado anteriormente de las herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral, donde expliqué las herramientas estadísticas y pues que yo estoy en el área de entrenamiento, pero como soporte de calidad también. Entonces, como parte de mi proceso es tener a la gente capacitada en el área de los operadores, que en realidad tengan que estar al 100% con la calidad. Desarrollamos en Balboa Wire Group diferentes tipos para, bueno, y en realidad utilizamos un solo plan, que era enfocarnos más a los entrenamientos de las personas, puesto que no tenían un diseño elaborado bien. Nosotros es una empresa que aún estamos iniciando, entonces estamos variando un poco con la calidad y apenas nos estamos estableciendo. Entonces estamos teniendo planes de contingencia para este caso, para este tipo de casos donde tenemos mucho que aportar en calidad, puesto que tenemos muchas fallas ahí. El problema de nuestro principal problema es en el Lexen, que es la pantalla de jacuzzi.
porque Balboa se dedica a las partes del jacuzzi. Entonces, esto es lo que más nos ha estado generando pérdidas, puesto que el material es la resina más cara. En nuestro mes de junio, pues aquí podemos ver que bueno, con el apoyo de Minitab, utilicé los días que los 31 días que tenía para este mes, y los 30 días que tenía para este mes de junio. Y aquí lo que utilicé fue el histograma de Splay. Splay es uno de los defectos que más miramos en el panel. Entonces con la ayuda de Minitab pudimos ver la diferencia que hubo en el mes de junio y el mes de julio. Aquí, aunque parezca ser es por eso que la estadística no nada más, o sea, visualmente puede que tú mires algo y a lo mejor si tú no comprendes la estadística o lo básico de la estadística, como en este caso, tú podrías mirar las gráficas que estas son más, a lo mejor que representan algo más negativo. Se pudiera percatar así una persona que a lo mejor no tiene los conocimientos básicos, y en esta pues se miran menos gráficas, se miran menos puntos azules, a lo mejor se mira la línea más abajo, pero en realidad si nos percatamos y nos damos cuenta, en esta gráfica que fue del mes de junio de la contaminación de Splay, nos damos cuenta que lo más que pudimos llegar a producir fueron como 12 piezas. Entonces sí hay una gran diferencia, porque aquí tenemos a nuestro máximo como un 12, y aquí, si nos damos cuenta, estamos en el nivel 5. Entonces, si fuera de la misma dimensión, estaríamos hablando que nuestra gráfica dentro de esta misma gráfica, estaría por este mismo nivel. Entonces ahí es donde nos daríamos cuenta que no tenemos gráficas tan altas como esta, y eso en realidad sí nos ayuda. Bueno, como resultado estamos teniendo buenos resultados en realidad, porque pues igual con ayuda de nuestra estadística que estamos implementando, tanto al momento de hacer el muestreo, que calidad realiza en cada una de las cajas que está revisando la producción, ha sido bastante satisfactoria. El resultado tal vez no es tan grande, tal vez ahorita solamente nos estamos basando en uno solo, pero mientras sean positivos los resultados, quiere decir que entre más gente estemos entrenando, van a ser mejores nuestros resultados. Pues para mí fue una grata sorpresa saber que estamos contribuyendo con la empresa, porque es uno de los materiales más caros. Y pues hasta aquí sería mi reporte de este mes, y pues igual vamos a tratar de implementar algo más y buscar alguna otra área en que podamos ayudar conforme a la estadística para podernos desenvolver más en este ámbito. Y pues por mi parte sería todo. Que tengan una excelente tarde.